Muy buenas, hoy quiero mostrarte una partida de Karpov con negras, en la que verás la lógica de su juego. Verás cómo jugada a jugada va fastidiando el plan que tiene el rival, a la vez que su posición va jugada a jugada mejorando. Quédate porque te va a ser útil. Las blancas empiezan con E4, C5. Respecto a la siciliana, observo que muchos jugadores la juegan porque está de moda, pero realmente no entienden el significado y la razón de ser de esta apertura. La idea de las blancas es hacer D4 para controlar el centro junto a E4. Las negras al jugar C5 lo que buscan es cambiar este peón lateral de C por el más céntrico de D de las blancas, para quedar con dos peones en las columnas centrales en E y D, frente a uno de las blancas en E. Esto es lo más fundamental de la apertura. Seguimos con caballo F3, E6, D4 y ahora C por D4, caballo por D4. Se cumple el primer objetivo de las negras, cambiar el peón lateral por el central. Sigue caballo C6, caballo C3, A6. Esta jugada en la siciliana es muy útil para controlar la casilla B5 de ser utilizada por algún caballo blanco. Ahora G3, las blancas buscan desarrollar su alfil por G2. Desde ahí ayuda a controlar la casilla D5 con esta gran diagonal. Caballo G E7. Con este desarrollo de caballo lo que se busca es cambiar el caballo de C6. Y cuando la dama blanca capture el caballo, este caballo de E7 iría a C6 atacando a la dama y ganando un tiempo en el desarrollo. Las negras tienen menos espacio. Cuando tienes menos espacio es recomendable cambiar piezas y simplificar la posición. Las blancas no quieren cambiar piezas porque tienen más espacio y juegan caballo B3. Ahora las negras hacen caballo A5. Esta jugada pretende cambiar un caballo o también ir a la casilla C4, ya que el alfil blanco se irá por G2. Esta casilla de C4 es buena para un caballo de las negras, ya que molesta para el desarrollo del alfil de C1, presionando también al peón de B2. La partida sigue alfil G2, caballo E C6, enroque corto, D6. Ahora las blancas juegan caballo D2. Esta jugada tiene dos propósitos. Una es evitar un cambio de piezas de caballo por caballo. Recordad lo que os dije de la ventaja de espacio de las blancas. Y otro propósito es controlar la casilla C4. Ahora las negras desarrollan su alfil a D7. Las blancas hacen B3. Es otra jugada con dos propósitos. Uno es controlar la casilla C4 y dejar fuera de juego al caballo de A5 de las negras. Y el otro propósito es desarrollar su alfil por B2 para coger la gran diagonal de casillas negras. Las negras les falta de desarrollar el alfil y hacen alfil E7, alfil B2 y ahora las negras hacen torre C8. Activamos la torre a la columna C abierta, pero además sirve como medida preventiva. Ya empezamos a fastidiar un plan de las blancas. Medida preventiva ante la amenaza de las blancas de jugar A3, con idea después de B4. Dejaría al caballo sin casillas. Por eso, con la torre aquí, cuando las blancas hiciesen A3, podríamos jugar caballo D4. Y ahora no sirve B4 porque vendría caballo a C4 y las negras quedarían muy bien con este caballo aquí atacando el alfil de B2.
Y si lo cambian, caballo por C4, vendría caballo por C4 y se quedan las negras bien con un fuerte caballo. Como digo, atacando a B2, el caballo de C3 puede quedarse sin protección y está la torre aquí en la columna. Se quedan bastante bien las negras. Bueno, ya en la partida, cuando las negras hacen torre C8, las blancas hacen caballo E2 para abrir la super diagonal del alfil atacando a este peón. Enroque corto para defender el peón. Ahora las blancas juegan C4, avanzando este peón y también para ejercer más control sobre D5 y así restringir la posición de las negras. Pero las negras hacen B5. Este peón de C4 molesta y pretenden cambiarlo por uno más lateral y de paso reducir la fuerza que las blancas ejercen por D5. Las blancas capturan en B5. Sigue A por B5, caballo F3. Buscan mejorar y centralizar más su caballo. Las negras ahora juegan B4, ganan espacio en el flanco de dama y también controlan la casilla C3 para restringir casillas al caballo blanco. Este caballo desde C3 podría apuntar a D5. Las blancas jugaron A3. Este peón de B4 les molesta y quieren quitarlo. Pero tiene una parte mala, ya que se están debilitando también. Con la estructura de peones en A2 y B3 es más sólida la posición que ahora jugando A3. Las negras juegan torre B8, defiende el peón de B4 y también las negras están amenazando en B3, ya que apuntan el caballo y la torre. Podrían hacer B por A3 y además con esta jugada de torre, aparte de amenazar en B3, si las blancas hacen A por B4, las negras comerían con la torre y atacarían a la vez a B3 y también al peón de E4. Por eso las blancas hacen A4 para bloquear la posición. Ahora las negras juegan E5. Esta jugada deja débil la casilla D5. En muchas posiciones de la siciliana, E5 normalmente suele ser mala para las negras. Pero si observas la posición de las piezas blancas, esta jugada es muy buena. Porque los caballos tienen los movimientos muy limitados. No pueden acceder a la casilla D5. Tienen las casillas C3, D4 y F4 restringidas. Además, los alfiles también están poco activos. Este alfil choca con su peón bloqueado en E4 y el otro alfil choca con la estructura de peones negra. Por esta razón, esta jugada de E5 es una muy buena jugada de Karpov. Las blancas juegan caballo D2. Tienen que tratar de abrir la posición y buscar contrajuego. La idea es jugar F4. Ahora las negras juegan alfil F6. Ahora el avance de F4 de las blancas ya no es tan bueno porque permitiría a las negras capturar E por F4 y cambiar los alfiles de casillas negras. En esta posición el alfil bueno es el de las blancas porque tiene más movilidad, mientras que el de las negras es el alfil malo porque choca y tropieza con sus peones en casillas negras. Las blancas esto lo ven y juegan torre C1, colocándola en la columna abierta. Las negras juegan alfil E6. Y ahora las blancas juegan F4. Se quedaron sin ideas de qué hacer. Y al final terminaron jugando F4. En esto de quedarse las blancas sin ideas,
toda la culpa la tiene Karpov con negras, jugando un juego magistral. Sigue con E por F4, alfil por F6, finalmente se cambian los alfiles, dama por F6, caballo por F4, activando el caballo y amenazando con ir a la casilla importante de D5. Por esta razón, seguramente el blanco se decantó por cambiar los alfiles para activar este caballo en D5. Sigue torre F, E8. Caballo D5, ocupando por fin la casilla D5 y también atacan la dama con la torre. Dama D4, jaque, rey H1, rey H8. Esta jugada sirve para proteger al rey de un futuro jaque del caballo en E7, ya que tienen las negras planeado llevar este caballo a E5 y ahora mismo defiende la casilla de E7. Pues por eso esta jugada preventiva para un futuro, que no haya ningún jaque ni ninguna historia en la casilla E7 con el caballo este en D5. Ahora viene dama E2, caballo E5. Este caballo consigue una casilla central muy importante, sin peones que lo puedan molestar y atacar. Además, también está bloqueando el peón blanco de E4, por lo que el alfil se queda pasivo y bloqueado. Las blancas juegan H3 para evitar futuros saltos del caballo a G4, donde tendría mucho peligro atacando a casillas como F2. La partida sigue con H6. Esta jugada es para darle una casilla de escape al rey y evitar alguna amenaza de mate con la torre en la última fila. Si observas la posición, verás que las negras han ido restringiendo la posición de las blancas. Y la verdad es que las blancas no tienen muchos planes a seguir. Realizan una jugada que es torre F de 1 para colocar la torre en la columna de la dama. Pero claramente es un grave error, porque pierden material con caballo D3, atacando la torre, torre C7, y ahora caballo F2 jaque, rey H2, caballo por D1, dama por D1, y ya con alfil por D5, E por D5, dama F2, y ya las blancas se rinden porque las negras amenazan torre E1, y es inevitable. Karpov, de forma magistral, ha sabido leer las intenciones de su rival en cada jugada. Sabía perfectamente su plan y jugada tras jugada se lo iba fastidiando. Además de que con cada jugada mejoraba también su propia posición. Y esa es la clave. No solo se trata de fastidiar el plan al rival, también tienes que construir tu plan y mejorar la posición de las piezas. Te espero en el siguiente vídeo, suscríbete por favor, muchas gracias y hasta pronto.